Evangelio de Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. Hoy día vamos a seguir hablando de orando como Jesús, la segunda parte. Leemos como está escrito: en el nombre del Señor, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Cuántos dicen amén? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es, Señor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Le parece si se pone de pie un ratito junto conmigo y oramos al Señor? Padre eterno, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos para que en esta tarde, Señor, venga tu reino sobre nuestros corazones. Permítenos entender y atesorar tu palabra, Señor, de acuerdo a tus propósitos eternos que tienes con cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, a quienes están conectados y a quienes verán esta transmisión. Tu palabra nos fortalezca en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorias sean dadas al Señor. Hoy quisiera compartir con ustedes dos elementos más en relación a la oración que acabamos de leer. Como les decía la semana pasada, esta es una de las oraciones más importantes dentro de la Escritura. Primero, porque ha sido expresada a través de los labios del Maestro de Jesús, de quien nosotros debemos imitar. Y creo que es sumamente importante que nosotros desarrollemos estos aspectos, estos elementos en relación a este modelo de oración. ¿Ya? ¿Cómo ha estado la oración esta semana? ¿Sí? ¿Hemos orado? ¿Hemos hablado con nuestro Papá Celestial? ¿Sí? ¿Hemos hablado con el Padre Celestial? ¿Han sentido el reino de Dios sobre sus corazones? ¿Sí? Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Johnny encontró trabajo esta semana. ¿Ah? Estábamos pidiéndole a Dios un trabajo, ¿no, hermano Johnny? Y Dios respondió, pues. ¿Ah? Si por eso oramos, para que Dios responda. Ahora, en relación a esto, a la oración, es que me llama mucho la atención porque esta oración, este formato de oración se repite también en Lucas capítulo 11. Cuando usted mira ese evangelio se dará cuenta que hay una oración muy similar, con algunas cositas que Lucas ha ido omitiendo, pero son casi al final. Pero me llama mucho la atención de que fueron sus discípulos quienes le solicitaron a Jesús, diciéndole: Señor, enséñanos a orar. ¿Ah? Fueron los discípulos del Señor quienes le dijeron a Jesús, enséñanos, Jesús, a orar. Así como lo hizo Juan el Bautista, enséñanos a orar. ¿Por qué no habrán ellos expresado el deseo por: Señor, enséñanos a predicar? Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, ¿cómo se ponen las manos en los enfermos? Sino que la Escritura señala con claridad en Lucas capítulo 11 de que los discípulos le solicitaron diligentemente al Maestro: Señor, enséñanos a orar. Y frente a esta solicitud de estos discípulos es que el Señor le expresa a este Padre Nuestro. La semana pasada, como les decía, vimos dos aspectos, dos elementos bien interesantes con respecto a esta oración. El primero, que quisiera recordarlo rápidamente, es que debemos orar, ¿cierto?, a nuestro Padre Celestial y presentarnos delante de Él como hijos. ¿Ya? Somos todos hijos de Dios, parte de una familia, de una comunidad. Entonces podemos ir con toda confianza, con toda libertad a la presencia del Señor y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. El segundo elemento que vimos en relación a este modelo de oración era la importancia de pedirle al Señor que está en los cielos que por favor, Señor, venga a tu reino. ¿Ya? ¿Se acuerdan que también vimos eso? Venga a tu reino.
que es muy importante que nosotros le solicitemos a Dios que su reino se establezca en cada uno de nuestros corazones para que donde fuera que usted y yo vayamos, el Señor esté con nosotros. ¿Ah? Sentir el reino de Dios en nuestros corazones es algo grandioso. Bien, hoy, como les decía, quiero compartirles 2 elementos más acerca de esta oración y como les señalaba al inicio, voy a hacerlo en 3 partes, ya que de verdad que meditando aún más en esto, creo que es sumamente darnos un momento, un tiempo para poder reflexionar en esta linda enseñanza del Maestro. Ahora cabe destacar, amados hermanos, que nuestra oración tiene que tener ciertas características. Las oraciones del Maestro eran o estaban llenas de sinceridad y de fe. Entonces, la oración que usted y yo elevemos debe ser de ese estilo. Oraciones llenas de sinceridad y con mucha fe. Sabiendo de que el Dios que oramos es un Dios que nos oye y también entendiendo que es un Dios que nos responde. Que Dios jamás nos va a dejar el visto. ¿A quién le carga que le dejen en visto? ¿Sabe qué? Que hasta el visto arma pelea ahora. Pero Dios no nos deja el visto. Porque Dios no está demasiado ocupado, porque a veces puede pasar. Puede pasar por 2 razones. Simplemente no quiero responder, o la otra razón puede ser que esté muy ocupado. Pero Dios sí quiere respondernos. Y Dios sí está muy ocupado, pero Él siempre se toma un momento para escuchar nuestras oraciones. Gracias a Dios que tenemos el WhatsApp de Dios. El tercer elemento que quiero compartirles en esta hora es lo que tenemos reflejado en el versículo 10. Vamos y miremos la Biblia. Comienza diciendo, venga tu reino, y expresa el Señor pidiéndole al Padre que por favor hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, debe ser una prioridad en mi vida. Cuando andábamos sin Cristo, íbamos donde queríamos. Hacíamos lo que queríamos, nos comportábamos como queríamos, pero cuando llegamos al Señor, es otro que nos ciñe. Como le dijo el Señor a Pedro. Antes iba donde quería, pero hoy día te ciñe otro. Hoy día te viste otro, hoy día te guía otro. Y podíamos hacer libremente las cosas que queríamos. Luchábamos por nuestros sueños. Teníamos metas, planes por los cuales luchar. Pero al venir a Cristo, no es que esas cosas se derrumben, porque a veces la gente piensa que cuando uno viene a Cristo, esos planes se pueden derrumbar. Lo que hace Dios es que ordena nuestras prioridades en la vida. Lo que nosotros en realidad pensábamos que era importante como un trabajo, a lo mejor hoy día no es tan importante el trabajo, ya no nos vamos a gastar en el trabajo porque creemos en la palabra del Señor cuando Él nos dice que Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Entonces, lo que hace Dios es eso, ordenar nuestras prioridades. Lo que en un minuto parecía importante para mí, de pronto no es tan trascendental, no es tan importante. ¿Por qué? Porque se vino a establecer otro sistema de vida dentro de nosotros. ¿Se escucha bien, cierto? Entonces, al venir a Cristo, hacer la voluntad de Dios se transforma en una prioridad en mi vida. Y para hacer la voluntad de Dios, debemos comprender que debemos aprender a escudriñar la Escritura. Porque es aquí en la Escritura donde descubrimos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no la vamos a descubrir en una alabanza, no la vamos a descubrir
en una situación, la voluntad de Dios la vamos a descubrir literalmente escrita acá en la palabra de Dios, en la Biblia. Es por eso que nosotros, si anhelamos que este principio de oración se manifieste en nuestra vida, pidiéndole a Dios, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra, debemos nosotros tener una cercanía, una familiaridad con la Escritura. Porque si no tenemos esta familiaridad con la Escritura, vamos a andar dando botes de un lado hacia otro. Vamos a andar errantes por la vida. Vamos a andar, como dice la Escritura, como ovejas sin pastor. Entonces, hacer la voluntad de Dios solamente podemos hacerla cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios. Entonces, Él a través de esta oración nos enseña a pedirle a Dios la ayuda, la fortaleza. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Saben qué? Lo que Él iba a experimentar no era nada placentero. Porque Él iba a estar a punto de entregar y de rendir su vida en sacrificio. En un sacrificio perfecto. Estaba a punto de entregar su vida por el rescate de la nuestra. Y Él necesitaba pedirle a Dios diariamente, Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y lo más probable es que haya experimentado momentos de flaqueza, momentos de debilidad. Y por eso en cierta ocasión Él dice, Señor, ojalá esta copa pase de mí. Es decir, ojalá yo no tenga que ir a la muerte, yo no tenga que morir en la cruz. Pero Él dijo, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Y todo lo que Él hacía aquí en la tierra y a lo largo de sus ministerios era direccionado por la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor. Pues su palabra declara que Jesús hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. ¿Estamos haciendo lo que el Padre nos está diciendo? ¿Estoy haciendo realmente lo que el Padre me ha ordenado? ¿Y qué me ha ordenado el Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que oremos los unos por los otros. La voluntad de Dios es que escudriñemos la palabra. La voluntad de Dios es que usted y yo no murmuremos. La voluntad de Dios es que procuremos la unidad, procuremos la comunión. La voluntad de Dios es que alcancemos el propósito que Él tiene con nosotros. También la voluntad de Dios es que seamos sanados, que seamos libres, que caminemos como libres. Porque si el Hijo es libertar, entonces seréis verdaderamente libres. Entonces, la voluntad de Dios está sujeta a lo que pasa en el cielo. En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay frustración, en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay tristeza. Y esa es la voluntad de Dios que quiere que experimentemos. Porque así como se hace en el cielo, es así como se debe hacer en la tierra. Y cuando nosotros miramos o estudiamos los ángeles, nos daremos cuenta que los ángeles están al servicio del Señor. Que ellos al recibir una orden, los ángeles se movilizan y bajan a la tierra para defender y proteger a su pueblo. Entonces, con esa prontitud, con esa obediencia, es la que usted y yo tenemos que caminar aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Que obedezcamos, que caminemos, que andemos conforme a lo que está establecido en su palabra. Pero muchas veces cuesta. Debemos ser honestos. Debemos ser realistas. Pero el ejemplo de Jesús debe infundir ánimo a nuestros corazones al pensar de que a pesar de todo lo oprobio, de que a pesar de todo el dolor, de que a pesar de toda la frustración, del desconsuelo que también sufrió en un momento, de la desilusión que sufrió por sus discípulos queridos, que lo acompañaron durante tantos años en el ministerio y al momento de que Él iba a ser entregado, ellos se esparcieron y lo dejaron completamente solo, experimentó la soledad. Que a pesar de eso Él cumplió con la voluntad de Dios. ¿Qué nos resta más a nosotros? Porque Él entendía perfectamente lo que dice Juan 3:34. Vamos a la escritura, por favor. Evangelio de Juan 3:34. Perdón, me equivoqué de cita, no es esa. Si alguien me ayuda googleando, por favor, pero es esta, me la sé.
En cierta ocasión el Señor le habla a sus discípulos y le dice que para él hacer la voluntad de Dios era alimento en su vida. Hacer la voluntad de Dios es alimento para su alma. Entonces, cuando vemos nosotros la Escritura y nos damos cuenta de que el Señor se da cuenta de que para él hacer la voluntad es un alimento, es decir, se transforma en su fortaleza, se transforma en su prioridad. ¿Ah? 4:34, andaba cerca. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Ah? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué cosa? Y que acabe su obra. Y así fue. Y así fue. Entonces, amados hermanos, por medio de la oración debemos aprender a rendir hoy día nuestra voluntad delante de la presencia del Señor y permitir que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Porque esa voluntad, como dice Romanos 12:2, esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta para el ser humano. Y podemos comprobar que eso es así. Por eso el apóstol le escribe diciendo: y comprobaré, ustedes comprobarán que es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios va acompañada de ciertas rendiciones de parte nuestra. Va a implicar negación, va a implicar también esfuerzo, inclusive hasta sacrificios. Vamos a tener que renunciar a ciertas cosas para hacer la voluntad de Dios. Pero más nos vale a nosotros agradar al Padre que agradar a los hombres. Porque un día no seremos juzgados por los hombres, sino que un día seremos juzgados por nuestro Padre Celestial. Entonces, comprendiendo esto, nos damos cuenta de que vale más entregar nuestra voluntad a las manos del Señor y que Él establezca su voluntad sobre nosotros. Por eso es que diariamente debemos pedirle a Dios: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en nuestra iglesia. Haz tu voluntad en nuestra familia. Porque el lugar más seguro, amados hermanos, para caminar en la vida no es en base a mis planes, en base a mis sueños, en base a mis deseos. El lugar más seguro para el Hijo de Dios es la ruta que caminamos en la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios anhela, que usted y yo caminemos en esa voluntad perfecta. Y aun cuando para nosotros pareciera ser difícil de hacerlo, y aun cuando nosotros pareciera ser un gran sacrificio, entenderemos de que es buena su voluntad. Aun cuando esa voluntad o ese proceso o esa ruta que andemos nos haga daño. Porque van a haber cosas que vamos a tener que renunciar. Cosas que a lo mejor nosotros amamos. Cosas que quizás en algún minuto han ocupado el lugar de Dios. O están allí haciendo eco en nuestro espíritu, de tal manera que hablen más fuerte que la voz de Dios, que la voluntad de Dios. Entonces lo que Dios anhela de nosotros es que aprendamos que a pesar de los momentos difíciles que usted y yo estemos viviendo, si estamos parados en la voluntad de Dios, estamos en el lugar correcto. Porque el hecho de que hayan dificultades, hayan adversidades en nuestra vida no significa que estemos mal. ¿O acaso el apóstol Pablo no vivió tantas dificultades? Y a los corintios les enumera la lista de sus sufrimientos. Fue azotado tantas veces, naufragó, pero era la voluntad de Dios. Claro que era la voluntad de Dios. Porque había planes de Dios, propósitos de Dios. Pero él entendía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba dentro del plan, de la voluntad de Dios. Y eso no le robó el gozo. Todo lo contrario, porque aún estando en la cárcel, él escribió la carta a los filipenses. Conocía esta carta por ser la carta del gozo. ¿Quién con gozo escribe tras las rejas? Yo creo que nadie. Pero el apóstol comprendía perfectamente que él caminaba bajo la voluntad de Dios. Que aun cuando el barco naufragara, él estaba en la voluntad de Dios. Y porque estaba en la voluntad de Dios, el ángel venía y le hablaba y le decía: tranquilo, nadie va a morir.
tengan ánimo. Hechos 27. Tengan ánimo. Y yo les digo en el nombre del Señor que si a lo mejor estamos pasando por alguna situación difícil que no logramos comprender, no logramos entender, pero si sabemos y estamos convencidos de que caminamos en la voluntad de Dios, tengan ánimo. Tengamos buen ánimo. Porque eso fue lo que le dijo el ángel, ten buen ánimo. Porque ni tú ni los que te acompañan van a perder la vida. Quizás van a perder el barco, pero no van a perder la vida. Y a veces la voluntad de Dios nos va a permitir perder cosas. Como este naufragio que perdió todas sus posesiones. Perdió todo lo que llevaban, hasta el mismo barco lo perdieron. Pero sus vidas, que era más valiosa que eso, no la perdieron. Así que yo oro a Dios para que su vida no se pierda en el camino, haciendo la voluntad de Dios. Jesús tuvo que enfrentar diferentes situaciones en las cuales la voluntad de Dios debería prevalecer antes que Él. Ya lo vimos ahí camino al sacrificio de la cruz. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, vivimos confiados en que su bondad se va a manifestar en favor de su pueblo. Sabemos que en algún minuto su bondad, su misericordia aparecerá en nuestro camino. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque lo que agrada a Dios es eso, que un pueblo haga su voluntad. Y el secreto de cada oración que usted y yo hagamos, el secreto de cada oración contestada, es la oración que se hace en la voluntad de Dios. Entonces, cuando descubrimos que en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Él, podemos pararnos en su palabra y orar con su palabra. Y entenderemos entonces que lo que pedimos a Dios por su palabra, lo vamos a obtener. Así dice Juan. Que si pedimos en la voluntad del Padre, Dios lo otorga. Dios lo da. ¿Por qué? Porque estamos agradando a Dios. Así que yo quiero invitarle que hoy día reflexionemos, meditemos en qué medida la voluntad de Dios se está manifestando en mi vida. ¿La estoy haciendo realmente? Y si la estoy haciendo, ¿camino seguro por la vida? Hacer la voluntad no significará tener deleites personales, sino que todo estará alineado con el corazón y el propósito de Dios para nuestra vida. Lo segundo, entonces, lo encontramos en los versículos siguientes. Miremos la Biblia, por favor. Entonces, ¿estamos listos y preparados para hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios debe ser un refugio para el creyente. Cuando estemos pasando necesidad, nos refugiamos en su voluntad. Señor, haz tu voluntad en esta necesidad que tengo. Señor, está mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, están enfermos, Señor. ¿A dónde nos vamos a refugiar? Señor, haz tu voluntad. Estoy buscando trabajo, Señor. He golpeado tantas puertas, Señor. Pero me refugio, Señor, en tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Donde tú crees que yo voy a ser de bendición. Y Dios direcciona nuestros pasos a su voluntad. Nos pone en lugares de honra para bendecir a otros. Aleluya, así va a ser cuando caminemos en la perfecta, en la buena y agradable voluntad del Señor. Lo siguiente lo encontramos en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto tiene relación estrecha con aprender a descansar en la providencia de Dios. ¿Ah? Aprender a descansar en la providencia del Señor. Dios, amados hermanos, Dios debe ser la fuente de cada una de nuestras necesidades. Dios tiene que ser la fuente de cada una de nuestras necesidades. Debemos mantener la conciencia de que Dios conoce todas sus necesidades. Dios conoce todas nuestras necesidades. Damos gracias a Dios por eso, ¿ah? Porque Él nos conoce a la perfección. Ahora, si sabemos que Dios conoce nuestras necesidades,
La pregunta que podríamos hacernos esta tarde es, ¿por qué orar entonces? ¿Por qué si Jesús le enseña este formato de oración a sus discípulos diciéndole, al Padre tienen que pedirle el pan de cada día, si Dios sabe nuestras necesidades? Y el salmista también declaraba que él no vio, que sus ojos no vieron algún justo que mendigara pan. Y en el Salmo 23 declaraba diciendo que el Señor sería su pastor y que nada le faltaría. Nosotros nos abrazamos a esa promesa. Pero ¿por qué el Señor se ve la necesidad de decirle a sus discípulos que el pan diario se lo diera? No tengo la respuesta, por eso le pregunto a usted. ¿Por qué orar entonces si Él conoce todo de mí? Lo que anhelaba el Señor era que comprendieran sus discípulos que nosotros como hijos de Dios y como cristianos necesitamos cultivar una completa dependencia de Dios. No es por otra razón. Una completa dependencia de Dios y no solamente aprender a depender de Él, sino que también recibir de Él la providencia. Porque el ser humano tiende a buscar en lugares equivocados. Por eso es que el Señor les enseña a sus discípulos. Porque habían unos pescadores. Y cuando Pedro negó a Jesús, miren, note bien esto. Cuando Pedro también aprendió este principio, también era parte de los discípulos cuando el Señor le dijo, el pan de este día, dánoslo, danos nuestro pan, danos ese pan. Él aprendió eso. Pero de pronto él se alejó del maestro y lo negó, siendo que el Señor le había enseñado a depender de Dios. ¿Qué volvió a hacer Pedro? Volvió a pescar. Se había olvidado de la completa dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque se alejó del maestro. Amados hermanos, cuando usted y yo nos alejamos del Señor, nos alejamos de una relación de oración, nos alejamos de la casa de Dios, nos alejamos de la Escritura en nuestros corazones, comenzamos poco a poco a depender de nosotros mismos y pensamos que lo que podemos alcanzar lo podemos hacer con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestra experiencia. Pero lo que el Señor anhela de nosotros es que aprendamos a depender 100% de Él. No importa el profesionalismo que tengamos, no importa las capacidades que usted y yo tenga, no importa los títulos que tengamos o los recursos que tengamos hoy día en nuestro poder, necesitamos depender del Señor. Porque había mucha gente importante en medio de los discípulos. No solamente pescadores, sino cobradores de impuestos. Con trabajos estables, familias completas quizás. Por lo menos sabemos que Pedro estaba casado. Tenía suegra. ¿Por qué se ríe? ¿Pensó que iba a tirar un chiste? No, yo amo a mi suegra. Entonces nos damos cuenta de que estos hombres, lo primero que hace el Señor es le enseña a priorizar. En esta oración hace eso. Les enseña a priorizar. ¿Qué es lo que hace Dios? Ordena sus corazones. Oren al Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Oren al Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. Y le dice, venga tu reino sobre nosotros. Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y lo primero que hace es ordenar sus corazones. Y después de que ordena sus corazones, Él les enseña a pedir al Padre. Él les enseña a pedir al Padre. Entonces, una vez que nosotros tenemos las prioridades ordenadas, podemos acercarnos con toda libertad y decirle, Dios, Señor, necesito esto. Porque lo que representa el pan era un alimento diario, como lo es hasta el día de hoy, un alimento básico. Tener pan, tener agua, con eso podemos sobrevivir. Entonces, la providencia de Dios
la obtendremos cuando comprendemos y ponemos a Dios como una prioridad, cuando ponemos su reino como una prioridad en nuestra vida, cuando ponemos a hacer su voluntad como una prioridad en nuestra vida. Y ahí entonces es cuando usted y yo podemos acercarnos con confianza y decirle, Padre, necesito esto. ¿Acaso nuestro Padre Celestial? En cierta ocasión Jesús daba un ejemplo diciendo, si viene un hijo y le pide un pan a su padre, ¿le dará una piedra? Claro que no, dijo el Señor. Y Él dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Que aún ustedes o nosotros que somos siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Señor? Porque lo que Dios da para los hijos de Dios, a quienes tienen este sentido familiar, de familia, este sentido de paternidad, Dios les otorga diariamente para sus necesidades. Y a veces pasamos necesidades porque no estamos cerca del Señor, no estamos cerca de la familia de Dios. Y lo que Dios desea es que a través de esas necesidades nos volquemos al Señor, nos acerquemos a Él nuevamente, lo escuchemos a través de su palabra, doblemos nuestra rodilla y le digamos, Señor, te necesito, Señor. Antes iba donde quería, pero hoy día quiero que tu voluntad se establezca en mi vida. Hoy día quiero servirte. Hoy día quiero adorarte. Tú sé mi necesidad hoy día. Jesús era el Hijo de Dios y le enseñó a pedir a Dios. Y él tenía la plena seguridad y la confianza de que lo que él iba a pedirle al Padre, el Padre se lo daría. Porque él tenía en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y él entendía que todas las cosas, como dice Mateo 6:33, todas las cosas serían añadidas. Porque primeramente el reino de Dios estaba en su corazón. Entonces, podemos ir delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, a nosotros expresarle nuestras necesidades, Él se preocupa por nuestras necesidades. Y la oración es la forma correcta de pedirle a Dios. Es decir, yo debo hablar con Dios. Por eso cuesta tanto cuando los niños están recién hablando y quieren cosas. ¿Qué es lo que hacen? Apuntan o hacen gemidos. Y cuesta mucho entenderlo, ¿no? Los que están recién. Yo sé que ustedes también se acuerdan cuando nosotros éramos niños. A algunos les costó más tiempo hablar. Más difícil era. Pero la oración es el medio por el cual yo puedo hablarle a mi Padre Celestial y presentarme delante de Él con toda confianza, con toda libertad y decirle, Padre, necesito esto. Porque el Padre iba a representar todas aquellas necesidades básicas para el Hijo de Dios. Por eso cuando el Señor enseña más adelante en Mateo, nuevamente acerca de esta oración y las prioridades, cuando enseña sobre el afán y la ansiedad, Él expresa diciendo que no le va a faltar qué beber, qué vestir, qué comer. Necesidades básicas. Venir al Evangelio quizás no le va a dar grandes lujos, pero sí nos va a dar lo necesario para vivir. Por eso en cierta ocasión un hombre dijo, no me des mucho para que mi corazón no se enorgullezca. Y tampoco me des poco para que yo reniegue en contra tuya. Y me gusta mucho una expresión del apóstol Pablo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6. Perdón, 1 de Timoteo. Estoy clarito hoy día. 1 de Timoteo 6. Espero achuntarlo hoy día en la cita. 6:8. Miren lo que expresa el apóstol al joven Timoteo. Digan amén lo de 35 a 40. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Aquí habla de la piedad y el contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El apóstol no necesitaba nada más. Oiga, si era el apóstol. Hoy día uno mira en las redes sociales al apóstol, ya, pero no vamos a hacer juicio de ello, ¿ya? Pero hoy día, al mirar la Escritura, nos damos cuenta que este apóstol, que escribió gran parte del Nuevo Testamento,
Él lo único que le solicitaba a Dios y con lo único que se podía sentir agradecido, contento, era teniendo sustento y abrigo. Y eso no le faltó. Dios quiere darnos sustento y abrigo. Reciba esto, por favor. Dios quiere darnos sustento y abrigo. Dios no va a querer afligir su vida. Dios sabe los compromisos, las deudas que usted tiene. Dios sabe perfectamente que tiene que cancelar en X casa comercial, que tiene que pagarle al banco, que tiene que pagar una cuota. Dios sabe esas cosas. Pero Dios nos va a dar sustento y abrigo. Y cuando a lo mejor más desamparados nos sintamos, está la promesa de la providencia de Dios para todos nosotros. Y serán bendecidos todos en la familia. Serán bendecidos los niños, nuestras herencias. Dios quiere darnos sustento y abrigo. Y en esta oración se expresa el carácter, la esencia de Dios. Porque lo que Dios le está enseñando a sus discípulos es Jehová Jireh. Sí, Jehová Jireh. Con Él nada nos falta. Con el Señor nada nos faltará. Pero el día que seamos bendecidos y seamos provistos, no nos olvidemos del Señor. Porque eso pasa en el mundo. Y el Señor tenía expresiones diciendo: esta generación, esta gente, solamente de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es lo único que me siguen por los panes y los peces, por lo que yo puedo darles. Y si nosotros seguimos a Dios, no lo seguimos por lo que pueda darnos, pero sí puede darnos. Pero no lo seguimos por eso. No andamos persiguiendo las manos de Dios para ver qué me da hoy día, para ver qué voy a recibir de Dios hoy día. No estoy pendiente de sus manos. Por eso Moisés, cuando subió al monte, él quería ver la gloria de Dios. Y ese debe ser el anhelo de todo creyente, de todo cristiano: anhelar la gloria de Dios, buscar su rostro por sobre todas las cosas. Entonces este Jehová Jireh queda manifestado en cada oración que usted y yo hacemos delante de la presencia del Señor. Me gusta mucho porque Él dice el pan nuestro de cada día. ¿Y por qué no dijo mi pan de cada día? Porque Él entendía que era parte de una familia. Usted y yo somos parte de esta familia de Dios. Y cuando usted ore por alguna necesidad que tenga, no nos olvidemos de aquel que también pasa necesidades. Cuando le pida a Dios: Señor, bendice mi vida, dame lo que yo necesito. Pero no te olvides de mi hermana Catalina, Señor. No te olvides de mi hermana Anaí. No te olvides de mi hermana Bernarda. Porque es el pan nuestro. Y gloria a Dios si a alguien le responde Dios. Gloria a Dios, pues. Alégrese porque otro recibió providencia. No seamos envidiosos. No seamos celosos. Sino que seamos cristianos maduros espiritualmente, como aprendíamos en la mañana. Si yo aún sigo orando, pero el otro es bendecido, yo me alegro con su bendición.
Yo me alegro porque Dios lo sanó. Yo me alegro porque Dios le abrió una puerta de trabajo. Yo me alegro porque Dios lo ha honrado o la ha honrado. Pero no me pongo celoso. No siento envidia por Él. Sino que sigo pidiéndole a Dios. No me canso. Persisto en la oración. Que el Señor nos dé el pan de cada día. Y cuando lo dé, no nos olvidemos de Él. No se olvide del Señor. No nos olvidemos del Señor cuando nos sentemos a la mesa y tengamos allí un pan con mantequilla. No coma pan con margarina porque le hace mal. Pero aunque sea un pan con margarina o mantequilla, lo que sea, estaremos contentos. Porque Dios le ama tanto a usted y me ama tanto a mí, que en esa mesa, que quizás a lo mejor hay poco para cenar, hay poco para desayunar o poco para comer, Dios puede hacer cosas grandes y milagrosas. Cuando hacemos su voluntad y entendemos de que la providencia viene de Dios, cosas asombrosas acontecen. Y no solamente alcanzará para usted, sino que alcanzará para invitar a otros a la mesa. Y yo oro a Dios y le pido a Dios que en cada una de sus mesas haya siempre abundancia de Dios. Abundancia de palabras de bendición, de alegría, de contentamiento, de saber de que todo lo ha dado Dios. De que si estamos donde estamos es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Así que yo le quiero animar en esta tarde que sigamos orando al Padre Nuestro. Nos acerquemos con libertad como hijos de Dios. Le pidamos a Él que venga a su reino y que sea su voluntad primero en nuestras vidas antes que nuestra propia voluntad. Y por último, animarles a descansar en la providencia del Señor. Dios sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Dios sabe la necesidad de nosotros y de nuestra familia. Dios sabe la necesidad de nuestra iglesia. Dios sabe que necesitamos para pagar un arriendo. Dios sabe que necesitamos para comprar equipos, un terreno. Dios sabe eso. Por eso no debemos afligirnos, no debemos desesperarnos, pero confiar. Pero necesitamos confiar en que Dios proveerá de todo lo que usted y yo necesitamos. Así que puestos en pie le damos gracias al Señor.